Hola, bienvenida, apreciada comunidad. Qué gusto tenerlos aquí en el canal. Gracias por acompañarme hoy sábado. Y todos los sábados vamos a hacer ejercicios para complementar la lista de mecánica de materiales. Vamos a estar haciendo ejercicios de la sexta edición del libro Mecánica de Materiales de BIR. O si ustedes necesitan ejercicios de algún tema específico, por favor, voy a estar pasando una encuesta dentro de la semana y ustedes me dicen si quieren un ejercicio especial. Si todo el grupo se reúne y vota por ese ejercicio, hacemos ese ejercicio. Para el día de hoy, para nuestro en vivo, vamos a empezar con este ejercicio. Se trata del ejercicio 1.11, que no está en la quinta edición. Es el primer ejercicio de la sexta edición. Primer ejercicio de la sexta edición, diferente del de la quinta edición, ¿no? Hagamos todo el desarrollo del ejercicio y recuerden, en la descripción del video les voy a dejar el PDF de toda la solución, por si usted necesita mirar el PDF para tener una estructuración más amplia del ejercicio. Entonces, en la descripción del video busca el PDF. E invita a todos tus compañeros, amigos, para que estemos aquí los sábados y me apoyen aquí en el complemento de este curso. Empecemos con el ejercicio. Inicio el refuerzo al curso de mecánica de materiales con el tema esfuerzos normales sobre elementos estructurales. Y para ello vamos a empezar con el ejercicio 1.11 del libro de mecánica de materiales Beer & Johnston. Este ya es de la sexta edición. Si ustedes necesitan el texto, en la descripción del video les dejo el link de descarga. El ejercicio 1.11 nos plantea: el bastidor mostrado en la figura consta de 4 elementos de madera. El elemento ABC, el elemento DF, mírelos, los elementos BE y los elementos o el elemento CF. Son 4 elementos. Si se sabe que cada elemento tiene una sección transversal rectangular de 2x4 y esta será la sección transversal de cualquiera de estas barras. Mire, al cortarlas aquí y verlas de frente, yo voy a ver un rectángulo de 4 pulgadas por 2 pulgadas de espesor. Bueno, dice, ¿y cada pasador tiene diámetro de media pulgada? Pues aquí hay pasadores que están uniendo los elementos, cada uno de ellos tiene diámetro de media pulgada. Ojo, porque es importante. Vamos a hablar del área efectiva. Entonces, en algunos elementos esta será el área efectiva, pero en otros elementos habrá que quitar el diámetro del pasador. Y vamos a ver que para algunos elementos el área efectiva es esta. Propiamente, para los elementos que trabajan en compresión, esta va a ser mi área efectiva, miren, esta. Y para los elementos que trabajan en tensión, esta va a ser el área efectiva, para todo lo que trabaje en tensión. El área sombreada acá. Entonces, por ello nos toca identificar si el elemento está trabajando en tensión o en compresión. Esto con respecto a los elementos de dos fuerzas. Miremos acá cuáles son los elementos de dos fuerzas. Es el elemento BE y el elemento FC. Son elementos de dos fuerzas. Porque fíjese que en el elemento no hay fuerzas, mire. Dentro del elemento no hay fuerzas. Únicamente las cargas internas que se dan aquí en estos nodos son las fuerzas que están actuando sobre el elemento. En cambio, los elementos ABC son elementos de tres fuerzas. Mire, hay fuerza en el pasador en A, hay fuerza en el pasador en B y hay fuerza en el pasador en C. Y adicionalmente aquí hay una fuerza de 480. Acá también hay fuerzas en los tres pasadores, en F, en E y en D. Entonces, estos son elementos de tres o más fuerzas y estos son elementos de dos fuerzas. Esto es muy conveniente identificarlo para ver los esfuerzos sobre los elementos estructurales. Y las preguntas del problema. Entonces me dicen, determine el valor máximo del esfuerzo normal promedio. Recuerde, tenemos que mirar esta situación. ¿Para quién? Para el elemento BE, fíjense, la barra BE, y para la barra CF. Precisamente por eso tenemos que hallar las áreas efectivas. Bueno, entonces vamos a extraer la información del problema y como siempre el primer paso va a ser toda la solución de la parte estática, es decir, calcular las fuerzas internas en estos elementos y mirar si las fuerzas son de tensión o de compresión. Iniciamos la parte estática viendo que esto es un bastidor y que para calcular las fuerzas en los elementos de un bastidor yo tengo que desarticular. Entonces acá voy a desarticular mis 4 elementos. Ojo, y voy a trabajar sobre el elemento ABC. ¿Por qué sobre el elemento ABC? Fíjese que sobre ese elemento llegan cargas. En A es un pasador en A, ¿cierto? Entonces recuerden que ahí tomamos dos reacciones, una horizontal, una vertical. En B, a pesar de que es un pasador, solo voy a dibujar una fuerza, que es la fuerza sobre la barra.
O sea, esa fuerza única que hay acá es en dirección de esta barra. No sabemos si es en tensión o en compresión. Bueno, vamos a suponerla. Y voy a suponer que así actúa la fuerza, ojo, sobre la barra ABC, que esta es la fuerza que actúa en la barra ABC. Y acá, en este elemento, que también es elemento de dos fuerzas, voy a suponer que esta es la fuerza sobre la barra CF. Mire, esta barra está recibiendo estas fuerzas. ¿Listo? Ya sabemos que esta barra y esta barra reciben las fuerzas opuestas, ¿no? Porque la suma de las fuerzas dentro del nodo tiene que dar 0. Entonces, esta será la fuerza EB y esta será la fuerza FC, que actúa sobre esta barra. Las azules son las que actúan dentro de estos elementos. Y las rojas son las que actúan en la barra ABC. La suma, recuerde que en cada nodo la suma tiene que dar 0, ¿no? Y una vez que ya hemos establecido las fuerzas sobre la barra ABC y sus reacciones aquí en las otras barras, entonces ya procedemos a desarticular todo el bastidor. Y aquí está, mírenlo. Aquí está desarticulado. Cada barra la saqué aparte, ¿cierto? Lo desarmé. Y recuerden, ahí están, fíjense, las fuerzas en los nodos. Si yo sumo las dos, 0. Si sumo estas tres, 0. Acá al sumar estas dos, 0. Al sumar estas dos, 0. Las reacciones en los pasadores. Y ahora fíjense en una cosa. Estos elementos se llaman elementos de dos fuerzas. Solamente llegan fuerzas a los extremos. Y mire, al dibujar usted las fuerzas hacia afuera, aquí sobre esta barra, estas serían las reacciones. Y si usted se fija, las reacciones están comprimiendo las barras. O sea que yo estoy suponiendo que ambas barras están trabajando en compresión. Ahorita cuando las calcule, miraré si cuál está en tensión, cuál está en compresión. Ojo, es compresión porque las fuerzas están entrando y me comprimirían a mi elemento, ¿no? Porque algunos no saben diferenciar la tensión de la compresión. Comprimirían las moléculas de toda esta barra. Listo, procedamos al cálculo. ¿Qué me conviene para calcular estas fuerzas? Si voy con sumatoria de momentos en A, mire, sobre esta barra, sobre la barra ABC, entonces, cuando yo haga sumatoria de momentos acá, estas dos se pierden como incógnitas. Luego, ¿qué me va a quedar como incógnita? La fuerza en la barra B y la fuerza en la barra CF. Estas dos que no las conozco serían las incógnitas que me quedarían al hacer sumatoria de momentos en A. O sea, las fuerzas aquí en las barras, que es lo que yo necesito calcular. Pero me quedarían dos incógnitas. Luego necesito otra ecuación. ¿Cómo saco la otra ecuación? Pues si yo hago sumatoria de momentos en D, fíjese, sobre la barra DF, al hacer sumatoria de momentos acá, estas dos, por estar en el punto de la rotación, se pierden como incógnitas. Luego quedarían como incógnitas la fuerza en la barra EB y la fuerza en la barra FC, o sea, las fuerzas en estas dos barras. Y entonces allá tendría un sistema 2×2 que lo solucionaría y listo, calcularía las fuerzas en las barras. Entonces procedamos. Bueno, y empezamos, barra ABC. Sumatoria de momentos respecto a A igual a 0. Esta es la barra, fíjese. Sumatoria de momentos aquí en el punto, ¿no? Recuerde, AX, AY no generan momento por estar sobre el punto de la rotación. Si me voy acá, encuentro la fuerza en la barra B, pero para calcular el momento lo voy a hacer por componentes. Es decir, mire que descompuse la fuerza en dos, en la componente horizontal y la componente vertical. Esta componente horizontal, si usted se da cuenta, la línea de acción de esa componente, mire, si usted la dibuja, la línea de acción, pasa sobre el punto de rotación porque estamos haciendo sumatoria de rotaciones respecto a A, mire. Luego, esta componente no genera rotación. Lo mismo, la componente CX, mire, si nos vamos más adelante a C, a la componente CF, sobre las X, la componente de la fuerza CF, mire, la componente de esta fuerza sobre las X esta, tampoco genera momento porque su línea de acción, mire, es la misma, pasa sobre el punto de rotación. ¿Quiénes generan el momento? Las componentes verticales de la fuerza B, que es FB seno teta, y esta que es FCF seno teta. ¿Por qué seno teta? Pues si venimos aquí a la geometría, fíjense, este ángulo yo lo llamo teta. Y es el mismo en las dos barras, ¿no? Porque las dos barras, fíjense que son paralelas, mire. 30 de separación, 30 de separación, y esta está en el extremo, esta está corrida a 30 de ambos lados, luego son paralelas. Como son paralelas, este ángulo es este mismo ángulo. Y, pues si yo veo aquí las componentes, la componente
opuesta, miren, esta que será F de BE seno teta, porque es la opuesta al ángulo teta, ¿sí ven? Que es exactamente, miren, la componente vertical, que es la que yo tengo acá, miren, FBE seno teta. Y esta será exactamente lo mismo, ¿no? F de CF seno teta, que será esta componente acá. Esta, que también es la opuesta a teta. Luego, por ser la opuesta va con seno teta, ¿cierto? Y ahí están, por eso las marqué acá. ¿Por qué solo me interesa estas dos? Pues ya dijimos que estas dos no generan momento. Estas dos sí generan momento porque son perpendiculares a esta línea, mire. A la línea que va del punto de rotación al punto de aplicación de la fuerza. Listo. Luego entonces los momentos. La primera será FBE seno teta, que es la fuerza, ¿no? Mire la fuerza, esta, por la distancia perpendicular de esta fuerza al punto de rotación, o sea, la distancia AB. La distancia AB son 45 pulgadas, entonces esto por 45 pulgadas. Ahora, el signo de la rotación. Si estoy haciendo momento respecto a A, o sea, vamos a rotar alrededor de A, y fíjense, la fuerza va subiendo, mírenla, la fuerza B, la componente FB seno teta va subiendo, y debo subir y rotar alrededor de A, mire, ese momento es positivo, ¿cierto? El momento, recuerde que es el producto de las dos cosas, de la fuerza por la distancia. Listo, momento positivo. El siguiente momento, pues si yo sigo acá, el siguiente momento lo genera FCF seno teta. Entonces aquí la colocamos, la fuerza FCF seno teta, que es la fuerza, por la distancia perpendicular desde la fuerza, miren, la distancia perpendicular desde acá hasta el punto de rotación, o sea, la distancia AC, 45 y 30, 75 pulgadas. Entonces, por 75 pulgadas. Pulgadas es inch, ¿no? Listo. El momento lleva el mismo sentido del otro, ¿cierto? Porque fíjense, ambas fuerzas van subiendo y estoy rotando respecto a A, entonces ambos momentos son positivos. Listo. El siguiente momento, la siguiente fuerza. Ojo, ¿no? Esta ya no la tengo en cuenta porque la descompuse y las dos componentes equivalen a ella. Entonces por eso ya no la ignoro, no existe ya, existen sus componentes. Listo, la siguiente fuerza es la de 480. Entonces aquí el siguiente momento me lo produce la fuerza de 480 libras por la distancia, que como también está en el extremo, son las mismas 75 pulgadas, ¿no? La distancia de A hasta C, que es donde está aplicada la fuerza de 480. Listo, ahí forman ángulo de 90 grados, mire. Las dos líneas forman ángulo de 90 grados, entonces era solo fuerza por distancia. Y como estaba bajando, si yo voy bajando, mire como la de 480 y rotando, ¿sí o no? Bajando y rotando alrededor de A, mírelo, ese momento será sentido horario y ya sabemos que en sentido horario esos momentos son negativos. Entonces este momento es negativo y ya no hay más, ¿no? Cierro igualando a cero. Y entonces aquí, mire, ya tenemos la primera ecuación donde las incógnitas son la fuerza en la barra FCF y la fuerza en la barra BE, que son las que necesitamos aquí, o que las que nos piden analizar en el problema, ¿no? Exactamente esas dos barras. Listo, pero tengo la ecuación número 1. Me falta la ecuación número 2. Ya dijimos que la ecuación número 2 la obteníamos haciendo sumatoria de momentos alrededor de D. En la barra DEF. Entonces aquí lo colocamos barra DF, sumatoria de momentos alrededor del punto D. Y empecemos. Recuerde, DX, DY no generan momento porque están sobre el punto donde estoy rotando, ¿no? Sobre el punto de la rotación. ¿Quién sigue? Esta, FEB. Pero mire, también le saqué las dos componentes. La componente esta, que es la componente horizontal, mírenla. Esta es la componente horizontal, cuya línea de acción, si la dibujamos, la línea de acción de la fuerza, una línea que pase por encima de la fuerza, miren, pasa sobre el punto de la rotación que es D. Lo mismo sucede con la componente F de FC sobre las X, esta. Ahí está, esta componente. Su línea de acción, una línea que pase por encima de la fuerza, se llama la línea de acción. Fíjense, esa línea de acción pasa sobre el punto de la rotación, ¿no? Luego, las fuerzas que pasan o que están sobre el punto de la rotación no generan rotación. Quiere decir que, igual que arriba, estas dos son las únicas que generan rotación.
Recuerde que estas no se trabajan, son sus componentes. ¿Listo? Y entonces, ¿qué tenemos? F de B, C, seno teta, la primera, ¿cierto? F de B, seno teta, que es la fuerza, mire, esta fuerza. La distancia perpendicular de esta fuerza al punto de la rotación, o sea, la distancia DE. En el gráfico la distancia DE son 15 pulgadas, entonces esto por 15 pulgadas. Pero ojo, el signo de la rotación. Ojo porque algunos me dicen, pero profe, si la fuerza va bajando, pues es que aquí no estoy haciendo sumatorio de fuerzas en Y para decir que la fuerza va bajando. Aquí me interesa es el sentido de la rotación. Entonces, si yo roto bajando como va la fuerza, pero rotando alrededor de D, miren, esa rotación sucede así en sentido horario y ya sabemos que las rotaciones en sentido horario son negativas. Entonces, esa rotación es negativa. Y la rotación es el producto de las dos cosas. Listo, la siguiente rotación, pues me la produce esta componente FCF seno teta. Entonces acá la siguiente fuerza FCF FCF seno teta, esa es la fuerza. La distancia perpendicular de esta fuerza hasta el punto de la rotación que es D, entonces será la distancia DF, que si ustedes vienen acá la distancia DF son 45 pulgadas. Entonces esto por 45 pulgadas. Y como va bajando también, mire, entonces si yo roto alrededor de D bajando como lo hicimos anteriormente, pues también en sentido horario esa rotación también aquí es negativa. Y cierro esta ecuación igualando a cero porque ya no hay más fuerzas ahí, ¿no? No hay más fuerzas que generen rotación, solo estas dos componentes. ¿Listo? Y fíjense, esa ecuación me quedó sencilla y esta es la ecuación número 2. ¿Cuáles son las incógnitas? Pues la fuerza en la barra EB y la fuerza en la barra CF. Las mismas dos de arriba, mire. Luego tengo un sistema 2×2, dos ecuaciones, dos incógnitas. Esto es soluble. Entonces solucionamos. Para la solución ustedes saben que existen diferentes métodos. ¿Cómo yo lo voy a hacer? Fíjense que esta segunda ecuación solo tiene dos términos y en ambos está cada una de las incógnitas. Entonces lo que voy a sacar es una relación entre estas dos. Voy a pasar todo esto que está aquí negativo al otro lado positivo. Ahí está. Fíjense, FCF seno teta por 45, mírenlo, ya está positivo al otro lado del igual. Estaba en la parte izquierda y está en la parte derecha. Ahora, fíjese, seno teta por 15. Obviamente estas son 15 pulgadas. Está multiplicando, ¿cierto? A la fuerza. Si lo paso al otro lado, pues pasa a dividir. Entonces voy a dividir todo esto entre seno de teta por 15 pulgadas. Y ahí está, ya lo puse dividiendo. ¿Y por qué lo puse dividiendo? Fíjese que cancelo seno teta con seno teta porque es el mismo ángulo. 45 dividido en 15 me da 3. Y entonces obtengo que menos f de EB es igual a 3 veces f de CF. Pero si yo multiplico acá por menos 1, miren, por menos 1 y acá por menos 1, pues fíjese que este menos por este menos se me vuelve más, o sea que esta parte se vuelve positiva y esta parte quedaría negativa. ¿Cómo me queda? Sencillamente que la fuerza en la barra EB es 3 veces la fuerza en la barra CF, pero son contrarias, ¿no? Son de signo contrario. Ahora que ya tengo esta relación entre las dos variables y que la saqué de la ecuación 2, mire, porque trabajé con la ecuación 2, entonces me devuelvo y la reemplazo aquí en la ecuación 1. ¿Listo? Entonces la EB, donde está EB, mire aquí está fuerza en la barra EB, ya no voy a colocar esta fuerza en la barra EB, esto ya no lo coloco. ¿Qué coloco? 3 veces la fuerza en la barra CF, que es el equivalente. Y ahí está, fíjese, cogí esta ecuación de arriba, la 1, F de EB, menos 3 veces F de C, seno teta por 45, miren, ahí está multiplicada por seno teta por 45, luego copié el resto igual. De una vez hice el producto 480 por 75, esto va negativo, de una vez lo pasé al otro lado, mire, me queda 36.000 libras por pulgada. Esta sigue siendo la ecuación número 1, pero ya sustituí la relación. Listo, ahora fíjense, solo tengo una incógnita, F de CF, que está en estos dos términos, entonces saco factor común, ¿cierto? Y ahí está, FCF, factor común de ¿quién? De 3 menos 3 por 45, eso me da menos 135 seno de teta. Y aquí factor común de quién, si saco esta, me queda 75 seno de teta. Ahora fíjese que estos dos son términos semejantes, ¿no? Los puedo restar en este caso. Y esto me da, la resta pues me da menos 60 por seno de teta igual a 36.000 libras por pulgada. Bueno, estas 60, fíjese si ustedes se dan cuenta,
tienen por unidades pulgadas. ¿Listo? Luego ya puedo despejar la fuerza. Entonces voy a decir que la fuerza en la barra CF es igual a 36.000 libras por pulgada sobre menos 60 pulgadas por seno de teta. Y listo. Claro, ustedes dirán, pero ¿y el seno de teta? Pues fácil. Me vengo acá a mi gráfica, mírenla. Fíjense, este es teta, ¿cierto? Miren, el ángulo entre la horizontal y la fuerza. Y la fuerza B, que va a lo largo de la barra. Pues fíjense que esta barra es horizontal y esta es la barra a lo largo de la fuerza. O sea, este ángulo teta es este mismo ángulo teta, mírenlo. Y en este triángulo amarillo que marqué, fíjense, seno teta que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Esta longitud, ¿cuánto vale? Pues mírenla acá, 40 pulgadas. Esta altura son 40 pulgadas. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Pues fíjese que la base son 30 pulgadas. Luego, recuerde, como este triángulo es rectángulo, es un triángulo pitagórico. Quiere decir que si esto vale 30 y esto 40, si usted aplica Pitágoras en este triángulo, le da que la hipotenusa, o se encuentra que la hipotenusa vale 50 pulgadas o que mide 50 de largo. Y acá el seno teta, fíjese, seno teta, cateto opuesto 40, hipotenusa 50, 40 sobre 50. Entonces aquí colocamos 40 sobre 50. Pero 40 sobre 50, pues cancelamos el 0 de arriba y el 0 de abajo, son 4 quintos, o sea que el seno de teta vale 4 quintos. Quiere decir que aquí ya puedo calcular mi fuerza, porque esto será 36.000 libras por pulgada, ¿cierto? Sobre menos 60 pulgadas por 4 quintos que vale el seno de teta. Listo, sin unidades ese 4 quintos. Estas pulgadas se cancelan. Obviamente la fuerza me va a quedar en libras, ¿cierto? Y al hacer esta operación obtengo que la fuerza en la barra CF es menos 750 libras. ¿Qué quiere decir que haya dado negativa? Que la barra CF, que es esta barra, yo supuse que, mírela, aquí está, CF, ¿qué supuse? Que estaba trabajando en compresión. Me dio negativa. Mi suposición está negativa, o sea que realmente esta barra está trabajando en tensión. Esto es importante para mirar las áreas efectivas. Pero ahora que ya se tiene la fuerza en la barra CF, pues inmediatamente ya calculo la fuerza en la barra EB. Mire, recuerde, fuerza en la barra EB es igual a menos 3 veces la fuerza en la barra CF, que me dio menos 750 libras. Obviamente menos por menos me da más. Entonces la fuerza en la barra EB nos da 2.250 libras. Y me da positiva. Mi suposición me da positiva. O sea que realmente sí estaba trabajando así. Entonces realmente como mi suposición es positiva, la barra sí está trabajando en compresión. Aquí la suposición me dio negativa, la había supuesto en compresión, realmente está trabajando en tensión. Bueno, y ahí está. Entonces, ahora sí, sabiendo los valores de fuerza en cada barra y el estado si es tensión o compresión, ahora sí vamos a contestar a las preguntas. El esfuerzo normal promedio, recuerde que es promedio, en cada uno de estos dos elementos. Entonces recuerden, el esfuerzo normal promedio se calcula como la carga sobre el elemento, la carga axial sobre el elemento, sobre el área efectiva. Quiere decir que si me voy para la barra FC, para esta barra, entonces ese esfuerzo normal va a ser igual a la carga sobre la barra. Entonces aquí vamos a colocar la carga sobre la barra CF, fíjense, fue la primera, 750 libras, entonces aquí colocamos las 750 libras. Fíjense que no coloco ya el negativo, ¿no? Porque ya definí el estado en tensión sobre el área efectiva. Entonces, cuando se trata de esfuerzos normales, miren, el área efectiva, esfuerzos normales de tensión, ojo, de tensión, el área efectiva es el área de la sección transversal menos el área del pasador. Ese es el área efectiva. Entonces aquí le anoto. Área de la sección, obviamente de la sección transversal, menos el área del pasador. Esa es el área efectiva para los esfuerzos de tipo normal, que recuerde que esos se consideran positivos.
esfuerzos de tipo normal de tensión, ¿no? De tensión. Entonces, esfuerzos de tensión, el esfuerzo normal de tensión lo calculo como la carga sobre el área efectiva, que es esta. Si reemplazo, entonces ese esfuerzo en tensión, que ya sabemos que se deja con signo positivo, serán estas 750 libras el área efectiva. El área de la sección transversal, como me dicen que esta sección transversal tiene, miren, 4 por 2, entonces aquí colocaremos 4 por 2, pues 4 por 2 es de una vez 8 pulgadas cuadradas, ¿no? 4 por 2, 8 pulgadas por pulgadas, pulgadas cuadradas, menos el área del pasador. Entonces, para meter este pasador, pues yo tengo que hacer una perforación. Y esto me queda aquí en la perforación, como me dicen allá. Ya vamos a ver en el enunciado del problema, me dicen que este pasador tiene media pulgada, 0.5 pulgadas. Mira acá. En el enunciado dice que el pasador es de media pulgada, o sea, 0.5 pulgadas. Y obviamente esto atraviesa de lado a lado, atraviesa las 2 pulgadas. Entonces el área que se quita es esta, 0,5 por 2. 0,5 por 2 pues me da 1. Entonces aquí restamos menos 1 pulgada cuadrada. Repito, 0,5 de ancho acá por 2 de espesor. 0,5 por 2 nos da 1 pulgada por pulgada, pulgada cuadrada. Ese es el área que quita el pasador. Y ahora simplemente hacemos el cálculo y el esfuerzo en la barra de una vez aquí. Coloquemos en la barra FC. En la barra FC positivo porque es de tensión nos da 107.143 psi. Ese es el esfuerzo en esta barra, lo que está soportando la barra. 107 psi. Ahora miremos el esfuerzo en esta barra. Entonces exactamente lo mismo con la misma ecuación, ¿cierto? El esfuerzo en esa barra es la carga sobre el área efectiva. La fuerza en esa barra son 2.250 libras. Y el área efectiva, entonces como estamos calculando el esfuerzo en la barra B, y la barra B, aquí está la barra B, está trabajando en compresión, entonces el área efectiva para compresión es esta, miren. Todo el área, 4 por 2, 8 pulgadas cuadradas. Entonces aquí vamos a dividir en 8 pulgadas cuadradas y ya, 2250 dividido en 8 nos da 281.25 psi negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya dijimos que esto estaba en compresión. ¿Listo? Y este es el valor del esfuerzo en compresión sobre la barra B. Entonces, este es el esfuerzo que está soportando esa barra. Para los que no saben el porqué de las áreas efectivas, pues voy a hacerles aquí el dibujo, la explicación. Aquí he dibujado dos barras, una trabajando en tensión y la otra trabajando en compresión. Tensión es que las fuerzas la están alando por los lados. Compresión es que las fuerzas están entrando hacia ella. ¿Listo? Entonces acá, cuando estoy en tensión, la parte crítica es la oreja, donde está la perforación para esa perforación que se hizo acá para colocar el pasador, será la parte crítica. ¿Por qué? Porque fíjese que si esto se revienta únicamente, o sea, va a reventar acá y únicamente yo cuando se reviente voy a exhibir que esta sección era la que le estaba sosteniendo. Mire, los ojos del pasador, lo que está a los lados, era lo que estaba sosteniendo. Acá, como no hay material, pues no estaba ayudando a sostener. Entonces, por eso el área efectiva es el área de todo el ancho menos el área del pasador. Bueno, propiamente el diámetro del pasador, entonces aquí se toma el diámetro de lado a lado, se resta el diámetro y se resta el ancho también, el espesor de la barra, el ancho y el espesor. Entonces si lo veo en 3D, esta será mi barra y entonces voy a restar de área efectiva o voy a dejar de área efectiva solamente el área azul. Quiere decir que a todo el rectángulo le quito lo que hicimos acá, ¿no? A todo el rectángulo, a todo este rectángulo le quito la sección que ocupa el pasador, que es el diámetro de él y el espesor de la barra. Listo. En cambio, si está trabajando en compresión, fíjese que los pasadores van a ayudar a sostener la carga, porque la carga viene entrando. Entonces la carga va a actuar aquí sobre este lado del pasador, mire. Y adicionalmente esta parte también va a sostener. Luego el área efectiva la consideramos como
toda el área de la sección, todo el ancho. Y obviamente por el espesor de la barra. ¿Listo? Y es por eso que las áreas efectivas cambian en tensión y en compresión. ¿Listo? Espero que hayan disfrutado el desarrollo del ejercicio. Todos los sábados vamos a estar trabajando ejercicios de refuerzo. Vamos a estar complementando la lista de mecánica de materiales de la quinta edición, porque ya pasamos a la sexta, entonces este ejercicio aparece en la sexta, no aparece en la quinta, entonces vamos a estar complementando. Los espero todos los sábados. El siguiente sábado los invito a la solución de este ejercicio. Miren, vamos a calcular los esfuerzos cortantes en el pasador, los esfuerzos de aplastamiento en el pasador y en la ménsula. Esto para los diseños básicos. Y recuerda, si hay material más especializado. Para eso, vuélvete miembro de este canal. Apoya mi trabajo. Membresías muy económicas, desde $2.5. Y disfrutas de más material, de más contenido, para que seas un excelente profesional. Cuando te pidan un concepto técnico, sepas fundamentarlo. Eso es lo que hacemos los ingenieros. Entonces, ¿qué esperas? Ve al botón unirse allá en el canal, busca la membresía, la que más te convenga, la que más quieras, y te vuelves aquí parte de la comunidad. ¿Listo? Vas aprendiendo cosas nuevas. Nos vemos el próximo sábado.